tan importante o más importante que la Presidencia de la República lo constituye la nueva integración de las cámaras. No solo porque en las leyes se contienen los mayores bienes jurídicos que se pueda brindar a la población en términos de permanencia, de hondura, de la formación de instituciones, sino porque el Congreso es hoy por hoy el espacio de la realidad nacional en términos de su pluralidad, de su diversidad. Y el Congreso es el reflejo, es el mosaico de la discrepancia de voces, pero también de la necesidad urgente de acuerdos. Y el Congreso está teniendo cada vez más en la vida política del país y en la estructuración del poder y de las instituciones un papel decisivo. Pasan por el Congreso, o deben pasar por el Congreso, reformas fundamentales que mejoren la vida de los mexicanos. Los candidatos a la presidencia, en términos de la administración directa del presupuesto, pues ofrecen muchas cosas, plantean muchas medidas, sin embargo, hay que decirlo con toda claridad, esas funciones, esas facultades, esas competencias, esos recursos están determinados por el Congreso de la Unión. Y yo creo que esa es la mayor importancia del próximo 1 de julio. Realmente hay una mala imagen del Congreso y de la labor de los diputados y de los senadores, porque hay una distancia incluso con relación a las funciones, al conocimiento de las funciones que realizan, y porque a los diputados y a los senadores se les piden cosas que ni siquiera están en el estricto marco de sus responsabilidades constitucionales o legales. Ellos mismos, los mismos legisladores, hemos generado una confusión cuando damos más énfasis al tema de la gestoría que al tema de la legislación, de la gestación de las leyes. Incluso hay quienes más bien se ofrecen como gestores que como gestadores de la ley. Ahí hay un primer dato real de la, diría yo, no solo decepción, sino también desafección por el Congreso. Pero también hay una batida sobre el Congreso. También hay un linchamiento sobre el Congreso. Una campaña antipolítica. Hay una campaña que propiamente los grandes consorcios comunicacionales han generado sobre el Congreso, porque a un Congreso es muy difícil controlarlo, porque es muy difícil influir como se influye sobre un gobernador o sobre un presidente de la República o sobre un presidente municipal, incluso en un cuerpo colegiado de 500 miembros en la Cámara de los Diputados o 128 en el Senado, tratar de imponer, aunque lo han logrado hacer en algunas ocasiones, sus intereses es más complicado. Y entonces se opta por una descalificación, por una campaña que magnifica faltas de unos para acreditárselas al conjunto. Pero también hay que reconocer que en los últimos años el Congreso mexicano no ha querido tocar temas fundamentales en términos de reforma estructural, tanto a la Constitución como a las leyes. Reformas que de haber logrado la luz en estos periodos, en estos años, pues nos hubieran dado un mejor desarrollo democrático y un crecimiento económico. Estoy absolutamente convencido. ¿Cuáles son estas reformas que el Congreso ha dejado en el tintero, digamos, para impulsar transformaciones relevantes? Yo creo que la primera reforma que el Congreso abandonó en su sentido más primigenio y de fondo es la reforma del Estado. Entendida esta como una redistribución de funciones, de facultades, de recursos entre niveles de gobierno y entre poderes de la Unión, y que en realidad debiera traducirse en un cambio de régimen, porque el modelo político mexicano está absolutamente agotado. El presidencialismo fue pensado para un país que ya no existe, porque ni siquiera ese modelo le sirve al presidente, toda vez que la realidad del país es una realidad de pluralidad, en donde se requiere de otros instrumentos, de otros mecanismos para ese acuerdo. Ese país de un solo hombre nos llevó a decisiones muy costosas en lo político, en lo económico y en lo social. Porque en la apuesta de un país con un presidente fuerte, pues nos sale uno bueno por 10 malos. Lo que tenemos que hacer es apostarle a la pluralidad e imaginar nuevos mecanismos para que la pluralidad se ponga de acuerdo. Yo creo en un cambio de régimen político, absolutamente convencido de que hay que impulsar un viraje hacia el parlamentarismo, porque es el sistema que trabaja con la pluralidad, que comparte la responsabilidad de las decisiones, pero también el mérito de ellas o el costo. Y es lo que el país necesita. Hay quienes hemos planteado en el Congreso, y ya colocada como iniciativa,
un paso intermedio. Estamos convencidos, estamos conscientes de que el presidencialismo a la clase política mexicana pareciera ser intrínseco, ¿no? Y que no se atina a buscar formas intermedias. Sin embargo, hemos pensado que hacia el parlamentarismo podríamos dar algunos pasos intermedios. Obviamente la reelección consecutiva de los legisladores, pero más que eso, introducir a la Constitución la posibilidad de los gobiernos de coalición. El presidente o la presidenta que venga tendría la posibilidad, la alternativa que le da la Constitución, ya instaurados los dos poderes, el Congreso y el Ejecutivo, de decidir si forma o no un gobierno de coalición. Esto significa si celebra un convenio con las cámaras del Congreso para aprobar, discutir y aprobar ciertas reformas del piso común, de lo que es incluso el acuerdo común de partidos y en muchos sentidos de los poderes. La reforma, vamos a enlistar algunas: la reforma energética, la reforma hacendaria de carácter integral, una reforma de las telecomunicaciones como uno de los grandes nichos de oportunidad, sí, ampliamos y democratizamos, el tema de la reforma de la calidad educativa como un asunto vital del desarrollo del país a largo plazo, la propia reforma del Congreso como una de las reformas sine qua non, lo plantearía así, no solo en términos de reducción de cámaras o de el tema de revocación de mandato, sino de un nuevo régimen de responsabilidades a los legisladores federales y obviamente un sistema de rendición de cuentas. De lo que se trata es de pactar reformas a cambio de la ratificación de perfiles, y no tanto de que si el PAN pone 1 o 2 o 3 el Verde y 4 el PRI y 1 el PRD. No, entraríamos a lo que hoy acontece en muchos sentidos. Coaliciones más de perfiles y programáticas. Programáticas, de perfiles y transparentes. Hoy acontecen, pero nadie conoce exactamente qué se está pactando. Y yo creo que es lo que tenemos que ir a hacer en ruta, lo digo con toda claridad, a ir experimentando ejercicios que tienen que ver con el régimen parlamentario, por lo menos en una figura como es el gobierno de coalición, para acabar con este mito de que nuestro problema ahora es nuestro principal logro, la pluralidad del país. Yo creo que los medios se han convertido en el vértice del poder actual y en muchos sentidos han sustituido, si no es que han reemplazado a los poderes formales del Estado e incluso los han doblegado a sus intereses. El papel de los medios de comunicación hoy tiene tal predominancia en la vida del país que está a la vista la necesidad urgente de que se sometan a no solamente a un escrutinio, sino a una responsabilidad. ¿Qué es lo que están pidiendo, por cierto, los muchachos del Yo Soy 132? A mí me encanta que los jóvenes vuelquen su mirada hacia una agenda, como es la reforma de los medios de comunicación, clave en la transición política del país. Porque por los medios de comunicación pasa todo o no pasa nada. Se pueden convertir en aliados de la educación, de la cultura, de la democracia o en sus principales diques, como me parece que lo son ahora. Diques y no cauces para la expresión democrática, para la auténtica difusión de la cultura y, por supuesto, para complementar la tarea educativa. Lo que la escuela construye en México, que no lo destruya la televisión, como decía Jesús Reyes Heroles. Necesitamos una legislación de medios moderna, pero que además reconozca también pues, el avance de las nuevas tecnologías, la imbricación de redes de telecomunicaciones con servicios de radiodifusión, que es la gran tendencia y que nosotros no hemos sabido aprovechar. Pero el país no solo necesita una tercera cadena comercial, eso hay que decirlo con toda claridad. Incluso se requieren, decía, de elementos previos para esa tercera cadena para que realmente sea una tercera y no una voz que se sume a las otras empresas. Necesitamos también un auténtico sistema de medios públicos, a partir de reconocer el servicio público como un servicio que presta el Estado, pero que no tiene un carácter gubernamental. Un servicio público que involucra a la ciudadanía, que participa la sociedad en su evaluación, en su dirección y por supuesto en su conducción.
Lo que necesitamos es un pacto que incorpore aquellas reformas que necesitan acabar con los cacicazgos en la educación, en el sindicalismo, en los medios de comunicación. Se conoce como miembros de la telebancada aquellos que han tenido o tienen un vínculo directo con las empresas porque o han sido sus asesores, sus empleados, son sus representantes en los organismos, en las cámaras de esa industria. Y en esta legislatura tuvimos en el Senado vinculados directamente, orgánicamente, 2. En la Cámara de Diputados vinculados directamente tuvimos 7. Ahora se pasa de 7 a 23 miembros en la Cámara de los Diputados y de 2 a 7 senadores. La telebancada es uno de los fenómenos más preocupantes por su nivel de desfachatez, por el nivel de cinismo, de desvergüenza al que han llegado los partidos políticos.